Durante años, Facebook aseguró que solo conectaba personas. No producía contenido. No influía en decisiones. No intervenía en política. Solo mostraba lo que los usuarios querían ver. Pero en algún punto, esa explicación dejó de ser suficiente. Los datos no desaparecieron. Se acumularon. Y cuando alguien descubrió cómo usarlos de otra manera, el sistema ya estaba en funcionamiento. No fue un ataque externo. No fue una filtración aislada. Fue una posibilidad que el propio diseño permitió. La pregunta no es quién usó los datos. La pregunta es por qué pudieron usarse así. Y este es su expediente dentro de Archivo 21. Durante más de una década, Facebook no fue percibido como una empresa de datos. Fue percibido como una red social. Ese detalle fue clave. Desde su expansión global, Facebook se presentó como una herramienta neutral. Un espacio para conectar personas, compartir contenido y mantener vínculos. No vendía información, no producía noticias, no intervenía, al menos de forma visible, en el debate público. Su promesa era simple: mostrar a cada usuario lo que quería ver. Esa promesa fue aceptada sin demasiadas preguntas. A medida que la plataforma crecía, su poder no se manifestaba de forma explícita, no imponía discursos, no definía agendas de manera directa. Operaba en segundo plano, organizando flujos de información a una escala inédita. Con cada interacción, el sistema aprendía. Me gusta, compartir, comentarios, tiempo de permanencia. Cada acción era registrada, no como un dato aislado, sino como parte de un perfil en constante ajuste. Facebook no necesitaba saber quién eras. Necesitaba saber cómo reaccionabas. Ese fue el verdadero activo. La plataforma no vendía atención en abstracto, vendía segmentación. La capacidad de agrupar comportamientos, intereses y reacciones con un nivel de precisión que ningún medio tradicional había tenido. El modelo publicitario no estaba basado en alcance masivo. Estaba basado en afinidad. No se trataba de mostrar un mensaje a millones de personas, sino de mostrar el mensaje correcto a la persona correcta. Para los anunciantes, eso era una ventaja competitiva clara. Para los usuarios, era invisible. El feed no era un reflejo neutral de la realidad. Era una construcción dinámica, un ordenamiento permanente de información según criterios internos que no eran públicos ni fácilmente comprensibles. Pero el sistema funcionaba, el crecimiento fue sostenido, la adopción fue masiva, la confianza implícita. Facebook se convirtió en una infraestructura social. Para millones de personas, dejó de ser una aplicación. Pasó a ser el lugar donde ocurría la vida digital. Noticias, opiniones, vínculos, eventos y debates circulaban por el mismo canal. Ese nivel de centralidad no fue diseñado para influir políticamente, pero creó las condiciones para hacerlo. El poder de Facebook no estaba en crear contenido, estaba en decidir qué contenido circulaba y con qué intensidad, qué se amplificaba, qué se diluía, qué desaparecía. No por censura directa, por prioridad algorítmica. El algoritmo no tenía ideología, tenía objetivos: maximizar interacción, prolongar permanencia, aumentar retorno publicitario. Todo lo demás era secundario. En ese contexto, la plataforma comenzó a abrir su ecosistema. APIs, acceso a datos, integraciones con terceros, herramientas pensadas para desarrolladores, investigadores y empresas que querían construir sobre la red social. No se trataba de una cesión de poder consciente. Se trataba de escalar rápido. Permitir que otros usaran datos aceleraba la innovación, multiplicaba usos y reforzaba la dependencia del sistema. Cada aplicación conectada hacía a Facebook más central. Los datos no eran percibidos como un riesgo, eran percibidos como un recurso abundante. El supuesto dominante era que esos datos eran fragmentados, inofensivos y anónimos, que su uso no tenía impacto más allá de mejorar productos o campañas. Ese supuesto nunca fue verificado a fondo. A medida que la plataforma crecía, también lo hacía su rol en la conversación pública. Facebook
empezó a ser una fuente primaria de información política para millones de usuarios. No porque produjera noticias, sino porque las distribuía. La diferencia entre informar y amplificar no fue comprendida del todo. La empresa seguía pensándose como una empresa tecnológica, no como un actor político. Ese encuadre interno condicionó todas las decisiones posteriores. Cuando surgieron las primeras señales de que los datos podían ser utilizados para influir en procesos sociales y electorales, no fueron interpretadas como una amenaza sistémica. Fueron vistas como usos marginales, excepciones o abusos aislados. El poder ya estaba concentrado. La infraestructura ya estaba instalada. La lógica del sistema ya estaba en funcionamiento. El problema no fue la existencia de los datos, fue la ausencia de límites claros sobre su uso. Este bloque no muestra el escándalo, no muestra la filtración, no muestra la manipulación, muestra algo más importante. Muestra cómo una plataforma diseñada para conectar personas acumuló, sin proponérselo explícitamente, la capacidad de influir en la percepción colectiva. Y cuando esa capacidad existe, no tarda en ser utilizada por alguien. El quiebre no ocurrió cuando los datos fueron usados políticamente. Ocurrió antes, cuando se decidió cómo podían circular. En sus primeros años, Facebook incentivó activamente que terceros construyeran sobre su plataforma. Aplicaciones, juegos, tests, encuestas y herramientas externas accedían a datos de usuarios con una facilidad que hoy parece difícil de justificar. En ese momento, no era visto como una debilidad. Era visto como una ventaja competitiva. Cada integración hacía a Facebook más grande. Cada aplicación aumentaba el tiempo de permanencia. Cada permiso concedido aceleraba el crecimiento. La prioridad no era el control, era la expansión. El acceso a los datos no se pensaba en términos de impacto social, se pensaba en términos de producto. ¿Qué podía hacerse? ¿Qué podía probarse? ¿Qué podía escalar? El supuesto era que más datos implicaban mejores experiencias y mejores resultados publicitarios. En ese marco, aparece una aplicación aparentemente inofensiva. Un test de personalidad, un cuestionario académico, algo que millones de usuarios habían visto antes en distintas variantes. El gesto era mínimo: aceptar, responder, continuar. Lo que ocurría detrás era distinto. La aplicación no solo recolectaba datos de quién participaba, también accedía a información de sus contactos, gustos, afinidades, relaciones. No por una falla técnica, sino porque el sistema lo permitía. Ese permiso no fue oculto, fue aprobado. La lógica interna era clara. Si un usuario aceptaba, la red se extendía. El diseño asumía confianza por defecto. No evaluaba escenarios de abuso a gran escala. Evaluaba funcionalidad. Los datos extraídos no eran triviales. Permitían construir perfiles psicológicos, inferir preferencias, anticipar reacciones. No describían identidades estáticas, describían comportamientos. Ahí aparece Cambridge Analytica, no como un actor improvisado, sino como una empresa especializada en análisis de datos y comportamiento electoral. Su propuesta no era nueva: segmentar mensajes políticos. Lo nuevo era la materia prima. Por primera vez, esa segmentación podía hacerse con una precisión inédita. No por encuestas generales, sino por perfiles individuales. No por probabilidades amplias, sino por patrones personales. El uso de los datos no violaba inmediatamente una ley clara. Operaba en un área gris. Formalmente, la información había sido obtenida con consentimiento. Sustantivamente, su alcance nunca había sido comprendido por quienes lo otorgaron. Facebook no creó Cambridge Analytica, pero creó el entorno que lo hizo posible. La empresa no supervisó activamente cómo se utilizaban los datos una vez extraídos. Confió en que los términos de uso eran suficientes. Confió en que el sistema se autorregularía. Confió en que el problema, si aparecía, sería puntual. Esa confianza no era ingenua, era funcional al crecimiento. Mientras los datos generaban valor publicitario y mantenían la plataforma en expansión, no había incentivos fuertes para restringir su circulación.
Limitar el acceso implicaba frenar integraciones, reducir atractivo para desarrolladores y asumir costos internos. La decisión fue implícita, no declarada. Priorizar escala sobre control. Cuando los datos comenzaron a utilizarse en campañas políticas, el impacto dejó de ser abstracto. La información ya no servía solo para vender productos. Servía para influir en percepciones, emociones y decisiones colectivas. Mensajes distintos para públicos distintos. Narrativas adaptadas a miedos específicos. Información amplificada selectivamente. No era propaganda tradicional, era microdireccionamiento. La plataforma no diseñó esos mensajes, pero los distribuyó. El algoritmo no distinguía entre contenido comercial y político, medía interacción. Si algo generaba reacción, se amplificaba. No por intención ideológica, por diseño. Facebook seguía viéndose a sí misma como intermediaria, no como responsable del efecto agregado. El problema no era el contenido individual, era la suma de millones de impactos invisibles. Cuando surgieron alertas internas, no fueron tratadas como una amenaza existencial. Fueron tratadas como incidentes de cumplimiento, ajustes menores, cambios graduales. El sistema ya estaba en marcha. Cambridge Analytica no fue una anomalía. Fue una consecuencia lógica de un diseño orientado a maximizar datos, velocidad y crecimiento. El quiebre no fue el uso indebido. Fue la decisión previa de permitirlo. Y cuando esa decisión se hizo visible, el daño ya no era técnico, era estructural. Cuando el caso salió a la luz pública, el impacto no fue inmediato. No hubo un colapso técnico. No hubo una caída repentina de usuarios. Hubo algo más difícil de gestionar: la pérdida de inocencia. Por primera vez, una parte significativa del público entendió que la plataforma no solo organizaba contenido, organizaba percepciones. La conversación dejó de centrarse en una empresa específica y pasó a centrarse en un sistema completo que había operado durante años sin un marco claro de responsabilidad. Facebook reaccionó cuando el uso de los datos ya no podía ser interpretado como un incidente aislado. Audiencias públicas, comunicados, cambios en políticas de privacidad, restricciones al acceso de terceros. Todo ocurrió después. La secuencia fue clara. Primero el crecimiento, después el control. La empresa ajustó su discurso, dejó de presentarse únicamente como una plataforma neutral y comenzó a hablar de responsabilidad. Pero ese cambio no fue estructural de inmediato. Fue gradual, fragmentado, condicionado por presión externa. El problema ya no era Cambridge Analytica, era el precedente. Quedó demostrado que una infraestructura diseñada para maximizar interacción podía ser utilizada para influir en procesos sociales sin necesidad de manipulación explícita. No hacía falta alterar información. Bastaba con amplificar selectivamente. El impacto no se limitó a un país ni a una elección. El modelo quedó expuesto. Otros actores entendieron que la influencia no requería convencer a todos, sino activar a grupos específicos. El costo era bajo, la escala masiva. Facebook no perdió su posición dominante de inmediato, pero algo cambió. La confianza dejó de ser automática. El escrutinio se volvió constante. Gobiernos, reguladores y medios comenzaron a observar a las plataformas digitales como actores con capacidad política real. No por intención declarada, sino por efecto agregado. La distinción entre tecnología y poder empezó a desdibujarse. La empresa respondió reforzando controles, modificando algoritmos y limitando accesos. Pero ninguna de esas medidas eliminó el problema central. La infraestructura seguía siendo la misma. El incentivo económico seguía alineado con la maximización de atención. El modelo no fue desmantelado, fue ajustado. Eso marcó un punto de inflexión. A partir de ese momento, ninguna plataforma pudo sostener seriamente que solo conectaba personas. La idea de neutralidad quedó debilitada, no por una declaración oficial, sino por evidencia acumulada. El legado del caso no fue una sanción ejemplar ni un cambio definitivo. Fue una nueva forma de entender el poder digital, un poder que no se ejerce por imposición directa,
sino por diseño de sistemas que moldean comportamiento a gran escala. Facebook continuó operando. Los usuarios continuaron utilizando la plataforma. La vida digital no se detuvo, pero la discusión cambió de nivel. El debate dejó de ser sobre privacidad individual, pasó a ser sobre impacto colectivo. El expediente de Facebook y Cambridge Analytica no trata sobre una empresa que cometió un error puntual. Trata sobre una arquitectura que permitió que el error fuera posible y rentable antes de ser visible. Ese patrón no desapareció, se trasladó. Otras plataformas adoptaron modelos similares. Otros sistemas replicaron la lógica. El control de la información dejó de ser explícito y pasó a ser algorítmico. Menos visible, más eficiente. El archivo no se cierra con una resolución clara, se cierra con una advertencia implícita. Cuando una infraestructura concentra datos, atención y distribución, la pregunta no es si puede influir. La pregunta es quién decide cómo y con qué límites. El caso no terminó con Cambridge Analytica, terminó con la ilusión de neutralidad. El archivo se cerró. El sistema continuó. Toda historia deja una huella. Si te interesan los casos donde una decisión cambió el rumbo del mundo, suscríbete y sigue explorando Archivo 21.